nociceptores, este tema que involucra lo que es el dolor y la parte térmica, ¿sí? Nociceptores y los termorreguladores. Entonces, o termoreceptores, perdón. Estos, como implican dolor o implican sensaciones que pueden dañar permanentemente o momentáneamente el tejido, dijimos que van a estar en relación con liberación de algunas sustancias, de algunas hormonas, y hay mucha activación, atiendan, del sistema nervioso autónomo aquí, ¿ya? De varios tipos. En relación a cómo se percibe el dolor, hay dos opciones: o que esa persona tenga esta hipersensibilidad, hiperalgesia, o puede pasar también que el dolor no esté presente en algunas situaciones, ¿no? Muy puntuales. ¿Alguna que se les ocurra que genere que no haya dolor? Que capaz al principio es un estímulo que genere dolor y luego que ya no. Primero, para que no haya dolor, estamos hablando que tiene que ser algún estímulo, generalmente algo externo, que me destruya esos receptores, para que no haya dolor. ¿Qué cosa podría ser? Piensen dónde están ubicados los receptores y qué cosa podría generar que eso se destruya. Ese es el principal, quemaduras. Bien, entonces cuando estamos hablando, todo esto, hasta ayer hemos visto hiperalgesia, así que es cuando hay mucha sensibilidad. Puede ocurrir alguna situación como una quemadura que genere que hay una lesión tisular del tejido importante, una quemadura profunda sería. Una quemadura que sea tan profunda que me vaya a lesionar todos los receptores que están en la piel. Estos receptores, los mecanorreceptores, el sitio donde más abundan es en la piel. Entonces, si hay alguna quemadura, algún químico, algo que erosione ese segmento, obviamente va a también destruir el receptor y ya no generará dolor. Eso puede ocurrir con una... Acuérdense que la quemadura no únicamente aparece cuando yo les hable de fuego. También podemos tener quemaduras por frío, ¿sí? Eso se llama isquemia y puede generar después que eso avance como una infección, que es la gangrena, se complique más. Entonces, al margen de lo que puede generar una temperatura elevada, también están situaciones de isquemia, como ven aquí en la imagen, las partes distales son las que primero van a sufrir. ¿Y eso qué significa? Que ha habido un bloqueo del flujo sanguíneo. Y entonces ese segmento ya no tiene recuperación, no es que va a retornar el flujo, que eso se va a sanar, esa parte directamente ya está perdida. Al principio suele ser bastante dolorosa, va a liberar varias sustancias que están en relación a ayudar a controlar un poco ese dolor que se está produciendo, y con el tiempo eso se vuelve algo crónico, ya no se liberan estas sustancias y deja de doler, pero sí se va a continuar extendiendo y puede generar infección. Otra situación que también puede causar dolor en relación a lo que estamos viendo son los espasmos, los calambres. Este será también no únicamente que se activen los nociceptores, sino los mecanorreceptores, que son los que están en los músculos y en los huesos. Sí, son dos situaciones entonces en las que puede haber dolor. Todo lo que estamos viendo también involucra actividad muscular, actividad ósea, porque sobre todo si hablamos de dolor, nosotros tenemos que retirar esa parte del cuerpo que está siendo expuesta al dolor. No nos vamos a quedar encima de la aguja o encima del fuego. Vamos a generar también esa retirada. Entonces van a ver toda la parte medular también va a estar involucrada. Y dependiendo del tipo de estímulo, el tipo de dolor que se genere, será más rápida la interpretación y el actuar que vamos a tener con respecto a otras. Por ejemplo, lo que va a pasar cuando yo me pincho el dedo, que inmediatamente yo retiro la mano, pero por ejemplo, si yo coloco la mano en el fuego, aguanto un poquito, no la retiro inmediatamente. ¿Sí? Entonces, un dolor será rápido, que es lo que hemos estado hablando, un dolor será más lento, y de igual manera las fibras que van a usar para llegar hasta la cabeza van a ser unas fibras rápidas y otras serán fibras lentas. ¿Bien? Entonces, y esto está también en relación a las características que tienen las fibras nerviosas. Aquí les estoy hablando de las fibras tipo A y las fibras tipo C. ¿Qué cosas de características tienen estas? A ver cómo eran las A. ¿Qué tienen las A de diferente? Tienen mielina, son fibras grandes que con la mielina permiten que ese impulso de transporte rápido. Entonces, ir aquí, fibras rápidas, fibras A. Las otras, que son las fibras lentas, estas serán las fibras tipo C
consideran más chiquitas y que no tienen mielina. Aquí igual, como en la parte de la sensibilidad somática 1, igualito, hay dos opciones para el trayecto de ascenso. Una vía que es la neoespinotalámica y otra que es la paleoespinotalámica. Neo, nueva. Paleo, más antigua. Entonces, esta va a ser para los estímulos rápidos, pues la vía nueva, estas son fibras tipo A, y esta que es la paleo, serán fibras más chiquitas, la C, y estas con seguridad van a tener menos grado de localización. ¿Sí? Van a ser dolores que van a ser más difíciles de puntuar exactamente dónde ha ocurrido el impulso o el estímulo. Otra cosa que tienen estas de diferente a lo que hemos estado viendo ayer es que su ascenso, como es dolor, es más rápido. No van a parar tantas veces. Van a cruzar al lado opuesto más temprano y lo que van a hacer para potenciar el estímulo es que van a liberar neurotransmisores. Entonces, primero, la neoespinotalámica, esta vía nueva, son fibras tipo A, y el primer lugar donde va a empezar a activarse las fibras nerviosas es a nivel de la lámina marginal o la lámina 1 en las astas de la vértebra. Y en ese momento inmediatamente cruza al lado opuesto y continúa su ascenso. Va a llegar primero al tálamo y al hipotálamo, y después de ahí recién va a partir a la corteza hacia el área somatosensitiva 2. Una parte también de estas fibras ya en la cabeza van a llegar al tronco encefálico y otras van a estar en el tálamo, y ahí después se va a hacer la división o el reconocimiento del estímulo y va a llegar a la corteza que le corresponde. Esta área neoespinotalámica utiliza al glutamato como neurotransmisor. Si se acuerdan del tema que hemos estado viendo en clases anteriores, el glutamato tiene efecto excitador. Entonces lo que va a hacer es potenciar el dolor, digamos, la señal que está recibiendo nuestro cerebro. Y ahí acaba la neoespinotalámica, sencilla. La paleoespinotalámica, como esta es más antigua, va a tener un poquito más de paradas o de intervenciones de algunas estructuras anatómicas, van a ser fibras tipo C, y estas van a ser dolores lentos, dolores que se pueden cronificar. Esta activa a las láminas 2 y 3, después tiene otra parada en la lámina 5, y recién ahí va a liberar la sustancia, que es la sustancia P, es su neurotransmisor. También va a generar el dolor, pero de forma más lenta, tiene una liberación un poco más prolongada, y después recién estas fibras pasan a la corteza. Como es un dolor lento, es un dolor más crónico, tiene diferentes puntos donde va a llegar, son 3 lugares. A nivel de la formación reticular, en el mesencéfalo y después en la zona gris periacueductal. Esto, por lo que llega a estas 3 zonas, hace que este tipo de dolor sea menos específico, ¿sí? Porque me va a excitar diferentes puntos, a diferencia del neo, que solo me va a activar un lugar. Entonces aquí el dolor va a ser mucho más difícil de establecer dónde se ha generado. Esta área lo que hace es ayudarse un poco más del tálamo y del hipotálamo para lograr estimular esas zonas en la corteza y generar realmente el dolor. Entonces, ¿cuáles son las características de esta vía? La primera es justamente que el dolor que se transmite no es un dolor que se puede especificar dónde ha empezado. Es poco específico, es imprecisa la localización. Y lo que va a hacer es que, si se acuerdan lo que hemos visto ayer, en la corteza, a nivel del parietal y el temporal, en la parte anterior estará el área somatosensitiva 1, donde están los mecanorreceptores, vibración y demás. Y posterior está esta área. El dolor estimula tanto al área somatosensitiva 1 como a la 2, pero más a la 2. Entonces, si hay algún área de estas partes de la corteza que se dañen, todavía la formación reticular podrá ser capaz de transmitir ese impulso doloroso y de analizarlo. Tiene como paralelamente otras estructuras que también pueden proporcionar la misma sensación de dolor. Y después también lo que hace es que, como hay varias liberaciones de neurotransmisores y de hormonas, eso también genera que haya una capacitación más
profunda para prolongar o aumentar el dolor que se llegue a sentir, ¿no? En ese momento. Todo lo que estamos hablando en relación al dolor es un dolor diferente a un dolor típico, como nos estamos viendo, de músculos, óseos o incluso de inflamación. Si es un dolor nervioso, o sea que es un dolor muy intenso. Y ayer les preguntaba y me dijeron más o menos qué opciones teníamos nosotros o que podríamos ofrecerle a una persona con un dolor nervioso, una neuropatía se llama eso. ¿Qué es lo que estamos hablando ahorita? Una de esas opciones es la parte quirúrgica, ¿no? Se puede hacer un corte de la transmisión de la señal del dolor. Sí, eso se llama cordotomía. ¿En qué lugares se hace esto? En los lugares en los que sabemos, con lo que estamos viendo ese circuito de ascenso, que para la señal de dolor. Entonces hay varios, en toda la columna, incluso en la entrada del cerebro, hay varios puntos en los que se puede hacer este tipo de intervenciones. Son cortes muy pequeñitos, generalmente se hace a nivel de las cervicales y se hace la resección del circuito nervioso y se quita el dolor. Puede tener no es algo, si bien existe, porque realmente puede generar mucho dolor, no es algo que se haga rutinariamente, no es algo que se haga muy a menudo. Todo lo que involucra una cirugía nerviosa y que toca en la columna tiene riesgo. Entonces, esto puede generar, dependiendo costo-beneficio, cuánto dolor tenga, parálisis del segmento que se haya tocado, puede generar también ciertas discapacidades, ¿no? Pero sí se las realiza. De este tipo de cirugías, de intervenciones quirúrgicas en referencia a dolores neurológicos, la que más se hace o la que más interviene es la neuralgia del trigemino. ¿Sí? La de la cara. La neuralgia del trigemino es algo común, es bastante frecuente que se lo encuentren, y como es tanto el dolor que existe, hay ciertos especialistas que están abocados a este tipo de intervenciones, y ese sí quedaría con bastante secuela, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, si tienen un dolor nervioso en una mano, en la mano hay varios nervios, no va un solo nervio a inervar todos los dedos, tenemos varios nervios. Entonces, capaz, si hacen este tipo de intervención en la mano, lo que van a generar es que unos 2 o 3 de los dedos estén paralizados, pero el resto de la mano va a poder funcionar. En cambio, el trigémino, que va a toda la cara, y yo corto el trigémino por el dolor que genera, eso sí me va a generar algo mucho más discapacitante y notorio también. Ese sí genera una parálisis facial importante, va a caerse la boca, se puede caer el párpado, no va a haber sensibilidad de semipiel, no va a poder absorber nada, no va a poder inflar cachetes, no podrá silbar, un montón de cosas, el habla puede comprometer. Sí, pero sí se realiza y sí se hace. Lamentablemente, como les he dicho ayer, a veces la vía nerviosa encuentra otra vía de ascenso y a pesar de haber tenido una intervención quirúrgica pueden volver a aparecer. Bien, entonces, ¿dónde se va a realizar estas intervenciones quirúrgicas? En los puntos en los que para la transmisión hasta llegar a la cabeza. Puede ser a nivel del tronco encefálico, puede ser directamente a nivel de la médula, ¿sí? Hay varios lugares dependiendo el dolor, la intensidad e incluso la capacidad que tenga el cirujano. Se pueden elegir estos puntos para realizar este tipo de intervenciones. Esto obviamente estamos hablando de lo más radical, lo más extremo que ustedes pueden ofrecer. Como estamos hablando también de que hay participación endocrinológica, de que se liberan un montón de sustancias cuando tenemos dolor, otra forma también de evitar o de tratar de calmar ese dolor que se va a originar es atacar o suprimir las sustancias que están relacionadas al dolor. Una de ellas que nosotros generamos en nuestro cuerpo es la serotonina. Sí, esta es la que está en relación o la creamos, inmediatamente recibimos un estímulo doloroso y lo que hace es inhibir toda la vía de transmisión del dolor. ¿Sí? Esto es parte del sistema endocrinológico. Va a ir directamente a bloquearme la señal que está produciendo el dolor y también vamos a verla de nuevo cuando hablemos de algunos trastornos conductuales, sobre todo trastornos depresivos. Esta sustancia nuevamente va a aparecer. Esto es algo de nuevo que crea nuestro cuerpo va a liberar la serotonina. También tenemos la opción de tratar con medicamentos este tipo de problemas. El grupo de elección para un dolor
neuropático, o sea, de nervio, son los opioides. ¿Cuáles son los opioides? La morfina, el fentanilo, aquí también entra el tramadol. Bien, saben, estos van a ir también directamente al receptor que está generando el dolor, directamente hacia el tronco encefálico, y son sumamente fuertes, la gran mayoría de presentación endovenosa, y van a, entonces lo mismo, solo que de forma médica, no externa, a abolir las vías de transmisión de dolor. Hay varios, tienen diferentes compuestos farmacológicos que son los que están en relación a suprimir estas vías del dolor, e incluso hay 100 parchecitos que se pueden también aplicar. Sobre todo la morfina es el que tiene más presentación de este estilo y se va a situar en la zona en cuestión, la que está doliendo, y obviamente tendrá menos efectos adversos que los anteriores y son de uso más común, ¿no? Más domiciliario. Bien. Ahora, el dolor, lo que les estaba hablando, casi todo ha sido de algún estímulo que venga del exterior. Hemos hablado también que los receptores no únicamente están en la piel, tenemos receptores en las vísceras, bueno, en las capas de esas vísceras. Y eso también va a generar dolor, solo que es un dolor diferente porque no estamos nosotros primero viendo dónde se está produciendo el estímulo y no es directo, porque la vía de ascenso es que se va a inflamar la víscera, el dolor va a llegar al receptor de la capa de esa víscera y de ahí recién va a salir a la piel. Tiene un camino un poco más largo ese tipo de dolor. Y no es tan específico, por lo menos no al principio. Por ejemplo, alguno capaz ha tenido apendicitis, colecistitis, no sé cuánto, o incluso un dolor como un infarto, un dolor precordial. Duele en el lugar, o sea, en el órgano, o a veces puede doler otras partes. Por ejemplo, cuando hay dolor de pecho o hay infarto, ¿dónde duele? ¿Cómo puede dolerse? Eso seguro me he escuchado. ¿Cómo duele un dolor de pecho o un infarto? El dolor se irradia desde el meñique hacia de la mano izquierda, ¿ya? hacia el pecho, así, hacia aquí también, Atrás. y aquí atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que inicialmente no me va a doler aquí justo donde está mi corazón. Puede dolerme la boca, el estómago como una gastritis, me puede doler la mandíbula, se me puede adormecer, la mano se puede adormecer, el omoplato, o sea, no duele ahí mismo. Lo mismo capaz cuando tienen un proceso inflamatorio de algún órgano del abdomen, no duele ahí puntualmente, duele capaz en un punto diferente a donde se está realizando realmente ese proceso inflamatorio o ese dolor. Eso se llama dolor referido. Y es un dolor que ocurre en una parte alejada del sitio donde se está originando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nervios. Hay ramificaciones nerviosas o nervios incluso que inervan diferentes órganos, diferentes partes. Entonces ese mismo nervio que se está inflamando va a generar que todo lo que inerve tenga dolor. ¿Sí? Entonces no hay, por lo menos al principio de estos dolores agudos o viscerales, no va a doler puntualmente ese lugar donde está enferma la víscera. Van a doler los segmentos que todo ese nervio inerve o alcance. Entonces eso es dolor referido. Si hay estimulación de varios grupos de una misma sinapsis o de un mismo grupo de nervios, que es lo que genera este dolor. También en semiología esto también a veces se llama irradiación, ¿no? El dolor se irradia o viaja a otros lugares, que está eso en relación a la parte de los nervios, sobre todo las vísceras abdominales, que estamos hablando que el peritoneo va a cubrir todo. Entonces ahí será mucho más complejo, más difícil especificar puntualmente dónde es el dolor. ¿Sí? Después, con el pasar de las horas, en lo abdominal sobre todo, recién ahí el dolor se ubica en un punto fijo y puede orientar un poco más a qué cosa es lo que está pasando. ¿Bien? Y esto estamos hablando sobre todo de procesos que involucren inflamaciones de vísceras abdominales, ¿no? Apendicitis, colecistitis, pancreatitis, inflamaciones del intestino y demás. Cuando nosotros no actuamos en la parte aguda y eso revienta, ese órgano revienta y el contenido de esa víscera sale al abdomen, eso se llama peritonitis. Y ahí creen que hay dolor, se intensificará más el dolor, disminuirá, no habrá dolor,
En el inicio del rompimiento de la víscera sí habrá un dolor fuerte, pero después de un tiempo va a sanar el dolor hasta que llegue a ser mejor. Eso es lo que va a pasar. Aquí, ¿qué es lo que va a generar el dolor en un apendicitis, un proceso inflamatorio severo? Esa víscera va a estar inflamada, incluso a veces puede estar dilatada, como la vesícula, inflamada, ¿no? Y esa inflamación es la que se transmite a su capa, de la capa a la piel, y eso duele, pero si después esa inflamación se revienta, esa víscera ya se desinfló, está tranquila, y los receptores de esa víscera ya no se activan, porque ya está. Entonces ahí baja el dolor. Después ese contenido de la víscera que se está dispersando por todo el abdomen genera posteriormente un proceso inflamatorio nuevamente y ya más generalizado porque está en varios lugares del abdomen ese contenido y eso genera que se intensifique mucho más el dolor en la peritonitis, pero no al principio porque capaz se aguanta el dolor del apéndice, se aguanta, 2-3 días, le dejó de doler, él dice estoy mejor, pero le reventó el apéndice, pasan 2 días y de nuevo, y mucho más fuerte y con fiebre, y ya ese es el que está con peritonitis. ¿Sí? Ese sería como el camino. ¿Todos los órganos abdominales están cubiertos por el peritoneo? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de alguno que no tenga, está bien la respuesta, no están todos? ¿Se acuerdan de algún órgano que no tenga peritoneo? O abdominal, ¿no? ¿Por qué les estoy preguntando esto? Porque estamos hablando que el dolor de las vísceras no es la víscera como tal la que va a molestar, sino va a molestar la capa que cubre esa víscera. Entonces, si hay vísceras que no tienen el peritoneo en el abdomen, ¿esas vísceras dolerán o no? ¿Qué vísceras primero no tienen peritoneo? ¿Para qué empecemos? Y a una parte del páncreas. ¿Otra? El vaso. ¿Ya? ¿Alguna otra? Aparte, una puede ser el hígado, una parte del hígado también. Entonces, pero no es todo el hígado ni todo el páncreas. El vaso sí. ¿Algunas han escuchado que haya dolor del vaso? En la palpación va a ser, se visa para resistencia. Algunos sí, cuando todo presiona el estómago sobre el páncreas. El páncreas sí, el páncreas va a doler. El hígado, la cápsula duele a veces y va a doler la vesícula. También tiene paredes y receptores ahí. Pero hay órganos, por ejemplo, el vaso, no duele. No hay receptores ahí. Es un órgano que está a cargo de la parte de la coagulación y demás, que sí, si tiene un golpe, que es una de las vísceras que con más frecuencia en un accidente de tránsito, por ejemplo, puede reventar, sí va a generar dolor el hematoma que genere el rompimiento de esa víscera, la sangre que va a salir, pero no la víscera como tal. Sí van a haber lugares o hay ciertos órganos que capaz no duelen tanto, el hígado es otro. Si realmente el hígado doliera, el alcohólico capaz dejaría de tomar antes. No va a doler. Por lo menos hasta el final, no, sí va a enfermarse, obviamente, no digo que no se enferme, pero no tiene una manifestación tan clara como los órganos que tienen peritoneo o que tienen alguna capa. Esos se van a expresar mucho más fácil, van a ser más fáciles de diagnosticar y también de actuar, obviamente. Sí se van a manifestar. ¿Ya? Esto del dolor referido está también o tiene relación con lo que es esto del dolor visceral que estamos hablando ahorita. Si todas esas vísceras que tengan algún proceso patológico, primero, ¿cómo es la vía de transmisión? Se va a propagar ese dolor, ese proceso inflamatorio a las capas que cubran ese órgano y después posteriormente a la piel y de ahí hará el mismo circuito. Va a subir por la columna, va a llegar al tronco, al tálamo y de ahí a la corteza sensitiva. Va a ser un poco más lento obviamente porque no es un dolor que se esté generando directamente en la piel. Primero tiene que salir a la piel y luego ascender. Sí, entonces es un proceso un poquito más largo. Esto genera, entonces, primero que se active lo que es la víscera, o sea, las vías sensitivas de la víscera, y después se active toda la parte de los receptores sensitivos que tiene la capa de esa víscera. Generalmente, cuando hay dolor abdominal o dolor visceral, se van a activar a la vez varios puntos, 2 regiones o incluso más regiones. Como la extensión del peritoneo es tan grande, no es puntual el dolor.
Y a medida que esto empieza a transcurrir en el tiempo, sí. Un ejemplo de este tipo de dolor y un clásico que está muy común es lo que pasa con el apéndice. El apéndice entonces se ubica en la fosa ilíaca derecha, va a empezar a inflamarse, va a transmitir el dolor al peritoneo y van a haber varios lugares que van a doler, no duele puntualmente, ahí puede doler más arriba, puede doler incluso la espalda. Entonces eso es lo que primero va a pasar, se van a activar varias zonas sensitivas en relación a ese peritoneo y puntualmente si hablamos de dónde está el apéndice, va a activar lo que son los nervios espinales también, la parte sensitiva de T10 y de T11. Y eso después va a empezar a recién a transmitir correctamente el impulso y probablemente también a ubicarlo más fácilmente y a generarle un grado de localización mucho más alto y fácil de interpretar igual, ¿sí? Van a haber diferentes causas que pueden generar dolores viscerales. La primera, la más fácil, es la isquemia. Así, igual como hay infartos pulmonares, cardíacos, renales, igual pueden haber aquí. Son isquemias mesentéricas, toda la irrigación del intestino se bloquea y genera el dolor. Esto igual al principio generará dolor y probablemente después ya no. Después pueden haber estímulos químicos. También lo que puede pasar con los espasmos de las vísceras huecas. Esto, por ejemplo, el colédoco, el útero, en las menstruaciones, esa contracción de la víscera hueca genera dolor. Puede pasar también que haya alguna dilatación de algunas vísceras, aquí puede estar por ejemplo la vejiga, también cuando se dilata mucho o está llena de orina, también puede generar dolor. Y después van a haber algún grupo, como lo que estábamos hablando hace un rato, que van a ser vísceras insensibles, que pueden tener parcialmente peritoneo o alguna capa alrededor, o directamente no tenerla, y obviamente también la transmisión del dolor ahí será totalmente diferente. Preguntas hasta aquí, atiendan. Ahora, en relación a esto mismo, a ciertas patologías que pueden generar un dolor neurológico, una neuropatía. Una les he dicho que es la neuralgia del trigémino, que es bien común. ¿Alguna otra que se les ocurra que pueda generarme dolor neurológico? Pero todo el carpiano va a estar también un poco en relación a la parte traumatológica. Aquí pensemos en algo más nervioso, o sea, más nervio. Hay una que es bien común. Fibromialgia. Esa puede ser una, por ahí va, sí, fibromialgia puede ser, pero hay otra que es más común y que también hay en ITS. Herpes. ¿Ya? Pues las tres más comunes de alteraciones que son neuropatías, está la neuralgia del trigémino, la hiperalgesia que les he hablado hace un rato, y lo que es el herpes zóster. Las tres, dolor intensísimo, muy fuerte, y las tres pueden generar, después de que incluso se haya realizado el tratamiento, queden secuelas y sea un dolor crónico. Y sobre todo el herpes, puede llegar a recidivar, o sea, volver a presentarse varias veces. El herpes zóster es una reactivación del virus de la varicela, ¿ya? Entonces, si hemos tenido varicela, esto puede aparecer. Son, no tanto la hiperalgesia, capaz estas dos más, la neuralgia trigémina y el herpes, son situaciones clínicas que están muy en relación también a la parte de la regulación hormonal. Sean situaciones de estrés o alguna situación que involucre que haya una secreción anormal también de la parte hormonal, desde el hipotálamo, puede generar que esto aparezca. O cuando hay algún proceso patológico que genere que haya una bajada del sistema inmunológico, así que las defensas bajen, también pueden aparecer. La neuralgia del trigémino, la cara, ¿no? Se va a ubicar en los lugares que va el trigémino. Y el herpes zóster, este herpes, si alguna vez lo han visto, ¿cómo aparece o cómo se distribuye? ¿En qué lugares lo han visto tal vez? ¿Boca? En el brazo. Que bueno, que también puede ser también, no necesariamente este herpes, ¿no? Puede ser el otro también en la boca, pero sí, puede aparecer en la boca. ¿Qué otra? ¿Dónde más? En la pierna. No tanto en el órgano genital, ¿no? Pero sí puede estar en la región inguinal, ¿ya?
porque es diferente al herpes de transmisión sexual, porque se confunde, es otra cosa. En el tórax ¿Dónde? anterior. ¿En qué parte? En el tórax. En el tórax, En la espalda. en la espalda. ¿Y por qué? En la ¿Creen que pierna. sale ahí? Puede estar en las partes conocidas como la irradiador, o sea, en cualquier parte del cuerpo donde tenga un medio de la boca, en cualquier parte. Sí, pero este es puntualmente es otro tipo porque estamos hablando del nervio, de la parte nerviosa. El herpes, como es una reactivación del virus, dependiendo incluso del tipo de virus que esté presente, puede generar otras cosas, como esa o como el mismo virus que transmite en la transmisión sexual, no sexualmente. Este es otro. Está bien donde me han dicho que aparece. Va a aparecer en la boca, puede aparecer en el tórax, tal vez en el ojo, pero sobre todo boca y tórax y en la espalda, que también han dicho. ¿Y por qué creen que aparece ahí? Va a seguir el trayecto del nervio. En el tórax, los intercostales y en la boca también, toda la parte de los nervios que tenemos en la boca. Es herpes neuropático. Va a seguir, si quieren, pensando en lo de ayer, en los dermatomas, va a seguir el trayecto nervioso. Y son este tipo, ¿no?, de lesiones en la piel que generan, además de que pican, generan muchísimo dolor. Es un dolor eléctrico el que se transmite, que si lo ponen en escala de 1 al 10, les va a decir el paciente 10, y pueden tratarlo con todo las alternativas anteriores. A este no lo van a operar, no tiene tratamiento quirúrgico, pero sí este tiene gran chance de quedar con un dolor crónico y de volver a aparecer. Sí, una vez que ya se ha reactivado el virus, se va a reactivar probablemente más seguido. Entonces es un dolor bastante fuerte. ¿Bien? Después, aparte de esto, que es aquí no les estoy hablando que hay una segmentación de la transmisión del dolor ni nada, simplemente que ese nervio está sufriendo un proceso inflamatorio severo por un virus que genera el dolor, ¿no? Hay otros, que también lo vamos a decir cuando vemos médula, es el síndrome de Brown-Sequard. Este es diferente porque estoy hablándoles de que hay una segmentación de la médula. Entonces, si yo corto la transmisión de la médula, no únicamente voy a tener problemas sensitivos, ¿no? Probablemente va a tener también problemas motores. Dependiendo a qué nivel haya sido la lesión, puedo generar parálisis, paraplegias, que no me muevan un brazo, una pierna, un montón de situaciones. ¿Cómo se va a producir generalmente esto? Por un traumatismo. Y a diferencia de lo que ocurre cuando yo les hable puntualmente de un shock medular, que ese sí es porque se segmentó y generalmente en un accidente de alto impacto como un accidente de tránsito, este se puede generar por infecciones y también se puede generar por isquemias. La médula también se puede isquemiar, también se puede infartar. Entonces, las causas de este síndrome serán un poco más amplias que las causas que vamos a hablar en los temas que siguen cuando veamos lo que es shock medular. Bien, entonces, como es segmentación de la médula, no únicamente voy a cortar las vías sensitivas, voy a cortar también la parte motora. En este síndrome lo que pasa es que solo la mitad de esa vértebra, o sea, de ese nervio, la mitad va a estar comprometida, la otra va a estar sana. Entonces, por lo general pasa que no me compromete la parte motora, al menos no es tan amplio el compromiso. Generalmente un solo miembro puede verse afectado dependiendo del nivel de la lesión. También en las cefaleas. Cefaleas, dolores de cabeza, ¿no? Hay una clasificación dentro de esto que podemos clasificarlas a las cefaleas como cefaleas intracraneales o cefaleas extracraneales. Intra, situaciones obviamente que van a ocurrir dentro de mi corteza, dentro de mi cerebro, y extracraneales, algo que esté, no les digo en el exterior, pero fuera del cerebro. ¿Ya? Externo, que pueda irradiar el dolor y generarme cefalea. ¿Qué se les ocurre aquí en intracraneal? ¿Alguna causa que ocasione una cefalea intracraneal? Presión arterial alta. ¿La presión alta? Ya, ¿y qué me generará presión alta en la cabeza? ¿Qué pasa? Está bien, pero más o menos te ocurre que puede pasar cuando alguien tiene presión alta. ¿Por qué duele la cabeza? Ya, eso puede estar relacionado
vaso sanguíneo y cómo va a estar arriba también la cabeza, va a dilatar o comprimir en algunos casos en la cabeza ciertos segmentos y puede generar. Esa puede ser una, pero tendría que ser una presión altísima realmente. Disminución de oxígeno. La disminución de oxígeno también puede ser una, igual lo mismo, pero tendríamos que estar hablando que casi no hay oxígeno, pero también puede generar. ¿Alguna otra cosa? Migraña es una. ¿Qué más? Extra. Esa también va a generar dolor de cabeza, vamos a hablar de eso igual. ¿Qué otra cosa? A ver, intra. Dentro de mi cabeza. Y ya va por ahí. Procesos inflamatorios. Parásitos puede ser, ahora voy a poner otra cosa, si algo que genere una inflamación meningia, por ejemplo. Las meninges. Puede ser parásito también. Hay. ¿Algo más? Y ya, ¿como qué? Ya, isquemias. Ya. Y si otra cosa que puede pasar, por ejemplo, si se rompe un vasito, sangrados, hemorragias, Sí. lo que involucre que van a aumentar la presión intracraneal, como el cerebro no es expansible porque tiene al cráneo, tiene la parte ósea, todo lo que adentro involucre que va a haber un aumento de la presión, tumores, si quieren, parásitos, sangre, agua, todo eso va a hacer que por compresión o por estiramiento de las fibras me genere un proceso inflamatorio también que va a generarme dolor. Y ahí se agrega otro que no entra dentro del temario, lamentablemente, pero porque debería, que es lo que pasa con el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce continuamente, todo el tiempo, pero nosotros tenemos conductos en el cerebro que se ocupan de hacer que eso circule y que no se estanque. Hay enfermedades, como seguro han visto, las hidrocefalias, los bebitos que nacen con las cabezas así grandes, que no tienen esa filtración de líquido cefalorraquídeo y ese líquido cefalorraquídeo se acumula. No se puede eliminar. Entonces, eso también, igual por compresión de las estructuras del cerebro, va a generar dolor. Y entonces, lo que va a hacer esto, todo esto que les estoy hablando, entonces genera un estímulo que traumatiza, comprime o estira las fibras del cerebro, todas las estructuras de la corteza, las meninges, los vasos, y eso es lo que después se transmite como dolor. Los dos ejemplos más importantes de este grupo es lo que ocurre con la meningitis, la inflamación de todas las meninges, y después lo que pasa con lo que les estoy diciendo del líquido cefalorraquídeo. Son toda la parte interna, las válvulas y los ventrículos, son los lugares que están en teoría generalmente vacíos, y aquí cuando hay acumulación de líquidos se llena. Entonces hasta cierto punto uno lo resiste y después ya empieza a generar problemas. La meningitis, entonces es una bacteria generalmente, ¿no? El meningococo. Esto tiene un tratamiento antibiótico largo, pero en la actualidad se cura. Si está atendido a tiempo, incluso hay vacunas. Son los segmentos, las meninges más cercanos al hueso, entonces esto genera un dolor intenso y rápido, porque está cerquita del hueso. El otro es el tema de lo que pasa con el movimiento que tiene el líquido cefalorraquídeo, que nosotros no podemos dejar a la persona que se sigue inflando como globo en el bebé. Al principio va a poder resistir porque el hueso no está osificado, es cartílago, entonces es más fácil que eso se distienda. Pero esa persona va a crecer y va a necesitar darle un tratamiento. ¿Qué es lo que se hace? Inicialmente se colocan unas valvulitas que entran directamente a los ventrículos y esto va drenando líquido continuo a una bolsa que está en la parte externa. Una persona así no puede caminar por la vida, no puede caminar con su bolsita y su ventrículo, sus ventrículos también por la calle, no pasa. Hay cirugías para esto, que son unas válvulas que se colocan en el abdomen, y el abdomen se ocupa de eliminar con las capas que tenemos, riñones y demás, y de infiltrar. Esto generalmente lo van a diagnosticar de chiquitos, generalmente es una malformación anatómica. Puede pasar que por algún traumatismo, por alguna enfermedad, algún ACV muy profundo, esto ocurra así, más grande, pero generalmente es chicos.
uno crece, entonces al chiquitito, que el trayecto que tenía que cubrir a este, y ahora mide 1,80, será más grande el trayecto. Entonces son válvulas que se van cambiando a medida que uno crece. Sí, hay tratamiento y se puede hacer, y esto no queda abierto permanentemente, ¿no? Porque tampoco es, ¿qué va a pasar si yo le saco todo su líquido cefalorraquídeo? Si yo me olvidé, esto es como un relojito, va a ir goteando de a poquito, no van a abrir y van a sacar todo de una. ¿Qué creen que le puede pasar a esto? Le va a pasar lo mismo si se acumula, o sea, si hay mucho, o lo mismo si hay muy poco. Se va a dormir, deterioro neurológico. ¿Ya? Entonces no van a sacar rápido, es de a poquito, gotita, gotita, gotita. Y después están las otras dos que han mencionado por allá, la migraña y lo que pueden tener el domingo de la mañana, que es la resaca. ¿Ya? También entra dentro de la migraña, y después está la cefalea alcohólica. La primera, la migraña, lo que va a ocurrir es que es un fenómeno vascular. Si quieren verlo de una forma más sencilla, es como una isquemia transitoria. Como que un ratito un vaso ha perdido el flujo, eso es lo que genera dolor, y después continúa el flujo y las migrañas se... Dime. ¿Preeclampsia también traería cefalea intracranial? ¿La preeclampsia? Sí. Pero ahí sí estamos hablando porque puede ser un fenómeno vascular parecido a este, porque en preeclampsia sí vamos a tener presiones muy altas. Sí, preeclampsia es una complicación en el embarazo por hipertensión arterial, y eso va a generar, son presiones bastante altas, y en el embarazo incluso los parámetros son más bajos de lo normal, o sea, hay umbrales más bajitos, entonces genera algo vascular igual, fenómeno vascular tipo migraña, que es lo que produce el dolor de cabeza intenso. Este tipo de dolor migrañoso tiene la ventaja, si quieren, de que puede avisar que va a aparecer. Eso se llama pródromos. Las personas pueden empezar con fotofobia, náuseas, mareos, y posterior a eso empezar con el dolor migrañoso. Como estamos hablando que son como isquemias transitorias, los fenómenos vasculares, no es, si bien es frecuente que la migraña ocurra, no es tampoco normal que todos los días uno tenga migraña. Sí, ese tipo de dolores que son muy repetidos o muy constantes tienen que ser evaluados, porque como estamos hablando de fenómenos vasculares, puede estar tapando problemas mucho más serios. Se hacen tomografías, se hacen resonancias, porque a veces pueden haber aneurismas asociados a estas cosas. No quiero que se asusten, ya yo tengo migraña, tengo aneurisma, no. Si estamos hablando de un dolor sumamente intenso y que les ocurre todos los días, y además tienen algún antecedente familiar, bueno, sí, ahí sí se estudia un poco más. Y después está la cefalea alcohólica. Esta es porque el alcohol lo que hace es irritar mis meninges. La sustancia tóxica del alcohol es lo que va a hacer eso, y eso es lo que me va a generar el dolor. Hasta aquí son las intracraneales, son 4 sobre todo, ¿ya? Meningitis, lo del líquido cefalorraquídeo, migraña y la alcohólica. Alguna que se les ocurra que sea extracraneal, que no, de nuevo, no del medio, sino que no sea generado en la propia cabeza, en el cerebro. Insolación. Ya, muy bien, bien. ¿Otra más? La que dijo, ya han dicho, falta una, son 2 más. Algo que va a estar en la cara, pero no en el cerebro, que puede causar dolor de cabeza fuerte, sobre todo en niños. ¿Qué? No, los dientes no. Un poquito más arriba de los dientes está. La primera, los espasmos musculares, y la segunda, lo que ocasiona la ocupación de esos senos paranasales, sobre todo en los bebés. Eso está hueco, ¿no? Pero en los bebés, ¿qué pasa? Que todos esos senos paranasales y nasales se llenan de moco en algunos procesos infecciosos, virales. Entonces, cuando no elimina bien justamente los mocos, se va a empezar a acumular, y eso, por irradiación, genera dolor en la cabeza. Entonces, a veces, no sé, ya termina un tratamiento largo, el bebé sigue con dolores de cabeza y uno no entiende qué está pasando. Es sumamente común que en pediatría se pida placa de los senos paranasales, se vea que están llenos, o debería estar hasta acá abajo, algunos, como no está
pasa por aquí. Y solo es eso, es la eliminación de eso que está tapando ese seno paranasal y obviamente también el dolor de cabeza se va a ir. Ahí hay uno más que va a generar dolor extracraneal, se me ha ido un poquito más, que nos genera los que tenemos lentes. Todas las cefaleas que estén en relación a trastornos oculares, cuando no usamos, los que usamos lentes, cualquier sea nuestro trastorno de refracción, miopía, astigmatismo, presbicia, los mayores, lo que sea, si yo no uso mis lentes por muchas horas, que genero dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque estoy generando o estoy sobreestimulando a las estructuras de mi ojo para que traten de acomodar la imagen o ver cosas que están alejadas, y ese esfuerzo, esa sobreestimulación de los receptores oculares genera un dolor de cabeza intenso. Bien, pues esto es como parte de la sexta. Y después la última parte, que es muy pequeñita, es lo que ocurre con los termorreceptores. Los termorreceptores también están en relación a los nociceptores, ¿no? Porque si estamos hablando de exposiciones a calor o exposiciones a frío prolongadas, eso me va a generar también como un efecto paralelo dolor. ¿Sí? Entonces los termorreceptores y los nociceptores están juntitos. Las vías de transmisión y demás también son muy similares. Cuando hablamos de receptores del frío y del calor, ¿cuáles creen que abundan? O sea, ¿cuáles creen que hay más? ¿Los receptores del frío o los receptores del calor? ¿Qué cosa toleramos más? ¿El frío o el calor? El calor. El calor toleramos más. Entonces, si toleramos más el calor, ¿hay más receptores para el frío o hay más receptores para el calor? Para el frío. Porque si tenemos más receptores para el frío, somos menos, o sea, más sensibles al frío. ¿Me entiende? Sí. ¿Ya? Entonces hay de 3 a 10 veces más receptores para el frío que para el calor. Eso explica por qué toleramos más el calor que el frío. Se van a distribuir a lo largo de todo nuestro cuerpo y hay zonas que van a tener mayor cantidad de receptores, sobre todo la parte anterior del cuerpo en comparación a la parte posterior, sobre todo comparándolos con la espalda. Como esto, o sea, el estímulo del frío o del calor genera dolor, las vías que van a usar o a qué vías se van a adherir a las fibras que transmitan también el impulso del dolor. Hay 4 opciones para la transmisión de los impulsos de los térmicos: las fibras del frío que se unen a las del dolor, fibras propias para el frío, fibras del calor que se unan a las fibras del dolor y fibras propias para el calor. Son 4 opciones que tienen y el ascenso va a ser el mismo, ¿no? el mismo que el del dolor. Bien, entonces también cuando hablamos de, sobre todo la parte del frío, cuando nosotros estamos expuestos por mucho tiempo a ese estímulo, puntualmente al frío, esto ya hemos visto un poquito más antes, que va a generar que ese dolor, al principio que era muy intenso, baje de intensidad, que se vuelva un dolor incluso crónico, o en algunos momentos puede ser que esa transmisión del dolor desaparezca. Si por ejemplo por el frío ha habido un trastorno de isquemia, una necrosis. Entonces, cuanto más tiempo estamos expuestos a un impulso, la transmisión de ese impulso doloroso va a ser totalmente diferente, va a ser algo más crónico y también mucho más lento, y la intensidad irá bajando. No de todo, ¿no? El de la aguja es algo que siempre va a dolernos cuando nos pinchemos, pero la temperatura sí puede darse que ese estímulo sea más tolerable con el tiempo, ¿sí? Se puede ir disminuyendo. Bien, entonces también nosotros vamos a poder, como permanentemente hay cambios en la temperatura con lo que usamos o a lo que estamos incluso expuestos, este grupo de receptores van a ser, junto con los del dolor, los receptores más sensibles y los que también con más frecuencia van a activarse y generarán, necesitarán, si quieren, de la liberación de otro grupo neuronal, como el sistema nervioso autónomo, y también de sustancias o de neurotransmisores o de hormonas para potenciar un poco más el efecto. Hasta aquí se acabó, hasta aquí es su segundo parcial. ¿Dudas de este tema? ¿No? Bien. Hasta aquí es el parcial. La otra semana vamos a seguir avanzando, lo que ya entra el tercero, pero hasta aquí entra su segundo parcial. ¿Ya?